Jamás imaginé que la ambición tuviera un costo tan alto. Mi nombre es Valeria y esta historia comienza justo cuando recibí la noticia de la muerte de mi tío Juan. Nunca tuvo esposa ni hijos y su muerte había sido repentina. La policía hablaba de un accidente doméstico, pero yo no podía ignorar que había algo raro. Mi hermano Carlos había mostrado un interés inusual por la herencia, y aunque siempre habíamos sido unidos, desde que llegó la noticia, sentí que algo había cambiado en él. Mi tío Juan había fallecido unos meses antes. Yo había decidido no ir a su casa. Tenía tanta nostalgia que no era capaz. Un día decidí ir a ver cómo estaban las cosas, a visitar a mi hermano que se había quedado a vivir allí. Llegué a la casa al atardecer. La tierra del camino crujía bajo mis botas y la maleza del jardín parecía querer atraparme. Cada paso que daba me recordaba los buenos momentos que pasé con mi tío junto a mis hermanos. La puerta principal estaba entreabierta. Entré con cuidado. Lo primero que noté fue el polvo cubriendo los muebles y el reloj de la pared detenido. Avancé por el pasillo, llamando a mi hermano. «Carlos, ¿estás aquí?» Nadie respondió, solo un eco que se perdía entre las paredes. Entré al salón y vi que todo estaba como lo recordaba, excepto por un detalle inquietante. La silla donde siempre se sentaba mi tío estaba caída. Me acerqué y un olor a metal golpeó mi nariz, que impregnaba el aire y me hacía sentir mareada. Llamé nuevamente a mi hermano. Nada. Sentí una punzada de miedo y una creciente desconfianza. Carlos sabía que la herencia era suya si yo no reclamaba nada, pero también sabía que nuestra hermana menor, Camila, tenía derecho. Desde que mi tío falleció, se empezó a comportar de manera diferente, más frío, más calculador, y algo en el aire de la casa me decía que no solo era el destino el que decidiría quién se quedaba con ella. Decidí subir al cuarto de mi tío. La escalera crujía bajo mis pies y cada paso me hacía temer que alguien estuviera esperándome al final. Al abrir la puerta, un aire pesado me golpeó la cara. Todo estaba silencioso. La cama estaba hecha de manera extraña, como si alguien hubiera intentado ocultar algo debajo de las sábanas. Y ahí estaba él, mi tío Juan, o al menos su presencia, presente en la habitación, en sus cosas, sus fotos, sus pertenencias. No puedo explicarlo, pero en un momento sentí que algo me observaba desde la esquina, detrás de la cortina. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido y vi a Carlos apoyado en el marco de la puerta, con una sonrisa que no le había visto antes. Su presencia me hizo retroceder. «No debiste venir sola», dijo con voz baja, controlada, pero amenazante. «Sabes que la casa ahora es mía». No entendí al principio. Traté de recordarle que la herencia no era de él solo, que Camila también tenía derecho, pero él solo se rió. Una sonrisa seca que hizo eco en toda la habitación. Mi corazón se aceleró y la sensación de peligro se volvió palpable, aunque era mi hermano. En ese momento no lo reconocía. «Carlos, ¿qué le hiciste a mi tío?», pregunté con nerviosismo. «Nada», respondió acercándose lentamente. «Solo aseguré que la casa quedara para quien debía. Y ahora también debo asegurarme de que no quede nadie más en el camino». Sentía que Carlos estaba enloqueciendo o estaba cegado por su ambición. Ya no le importaba amenazarme. Un escalofrío me recorrió. Cada palabra que decía sonaba calculada, fría, y la sospecha que había sentido desde que supe la muerte de mi tío comenzó a tomar forma. Carlos no solo quería la casa, quería que yo desapareciera para que fuera solo de él. Salí de la habitación hacia el patio. El jardín estaba cubierto de sombras y un silencio lo llenaba todo. Me senté en el escalón intentando calmarme, pero no podía. La sensación de que alguien me observaba no me abandonaba.
No sé si era por el nerviosismo que me generaba Carlos u otra cosa. Me quedé en la casa bajo vigilancia. Cada sonido me sobresaltaba. Un crujido de la madera, el roce de las cortinas. Era como si la casa misma recordara lo que había pasado. Era raro este sentimiento, pero cada noche sentía la presencia de mi tío Juan, como si me siguiera, silencioso, observando. Sé que suena ilógico, pero era lo que sentía. Intenté mantener contacto con Camila, pero cada vez que lo hacía, Carlos aparecía de manera sospechosa cerca, como si estuviera escuchando, controlando. La tensión entre los dos crecía, y yo empezaba a temer que la historia que había comenzado con la extraña muerte de mi tío terminara con algo mucho peor. Una noche, mientras revisaba los cajones de la cocina, buscando algún documento de la herencia, escuché un susurro detrás de mí. Me giré, pero no vi a nadie. Desde esa noche, cada paso que daba en la casa me recordaba que no estaba sola. Había sombras que no podía explicar, objetos que cambiaban de lugar y un murmullo constante que parecía surgir de las paredes mismas. Y mientras todo esto ocurría, Carlos observaba, calculaba. Sabía que la herencia no le pertenecía solo a él, pero parecía decidido a jugar con nosotras como piezas en un tablero que solo él podía ver. Yo por mi parte sentía que debía proteger a mi hermana, protegerme a mí misma y de alguna manera descubrir la verdad sobre la muerte de mi tío antes que fuera demasiado tarde. Nunca había desconfiado de mi hermano, pero lo veía tan diferente, tan cegado. Escuché un golpe seco en la habitación de arriba, seguido de un susurro. No era Carlos, no era nadie conocido. Nunca imaginé que la llegada de Camila haría que me sintiera tan aliviada, pero también que todo se volviera aún más aterrador. Apenas bajó del coche, su mirada recorría la casa con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Yo traté de mantener la calma, fingiendo normalidad, pero por dentro sentía que todo podía desmoronarse en un instante. Valeria, dijo con voz suave, casi como dudando de sí misma. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está todo así tan quieto? No supe responder. La casa tenía un silencio que pesaba como una piedra, y cada sombra parecía moverse por sí sola. Incluso el aire se sentía más denso. Carlos apareció entonces. Lo vi cruzar la puerta del estudio, con esa sonrisa llena de hipocresía y maldad. Algo en su forma de caminar me hizo estremecer. Sabía que él había esperado este momento durante años, y que ahora su oportunidad estaba más cerca que nunca. Hola, Camila. Veo que la noticia le llegó rápido. Camila se quedó rígida. Yo quería gritarle, advertirle que tuviera cuidado, que nuestro hermano ya no era el mismo de antes. Carlos nos observaba como si estuviéramos en una vitrina, evaluando hasta el último detalle nuestras reacciones. Quiero que sepas que he estado pensando en la casa. Creo que las cosas deberían quedar claras. Algo en sus palabras, en la manera en que miraba a Camila, me hizo saber que sus intenciones no eran buenas. No solo quería quedarse con todo, sino que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarlo. Esa primera noche en que dormimos los tres juntos en la casa fue un infierno. A cada rato sentía pasos, puertas que se cerraban solas y susurros que parecían venir de las paredes. Camila se abrazaba a mí cada vez que un golpe sonaba demasiado fuerte o cuando las sombras parecían alargarse y acercarse. ¿Los estás oyendo? Yo asentí, sin poder apartar la vista de la puerta que daba hacia el pasillo. Todo estaba en silencio, pero la sensación de que alguien nos observaba no se alejaba. Carlos estaba en su habitación, pero su presencia era más perturbadora que cualquier otra cosa. Esto no es normal, dijo Camila. La extraña actitud de mi hermano.
las cosas fueran del lugar, los susurros. No está nada bien. Lo sé. Hay algo aquí. No podía explicarlo con palabras normales. La casa parecía viva y había algo en ella que se sentía extraño. O al menos eso sentía. Cada vez que Carlos intentaba acercarse demasiado a nosotras o hablar con aire de amenaza, una sensación de presión recorría la habitación. Mientras intentábamos dormir, escuchamos un golpe seco en el estudio. Caminé despacio hasta allí y lo que vi me congeló. Las sillas estaban volteadas y en la mesa había un vaso de agua derramado, pero nadie había entrado. Carlos dormía en su cuarto y Camila estaba temblando detrás de mí. «Es él», susurró Camila. «¿Quién?» «Mi tío, o algo de él. No puedo explicarlo, pero está aquí». Los días pasaron y la tensión se hizo insoportable. Carlos empezó a mostrarse más agresivo y en una ocasión incluso bloqueó la salida del pasillo para que Camila y yo no pudiéramos ir al patio. Cada intento de acercamiento suyo a la herencia, cada mirada amenazante, nos hacía sentir que estábamos atrapadas. No sé si lo hacía solo para asustarnos o en realidad tenía algo en mente. Un día, algo lo hizo retroceder, aunque no dijo qué. Salió huyendo de allí. No dijo palabra, solo miró fijamente y por un instante la expresión de superioridad desapareció de su rostro. «¿Qué es esto?», susurró. Él se rió, pero no era su risa habitual. Era forzada, temblorosa. Por primera vez vi miedo en sus ojos. El resto de la tarde fue un juego de tensión. Nosotras intentando proteger los documentos y Carlos buscando una oportunidad. Cuando la noche cayó, supe que algo grande estaba por suceder. Camila y yo nos sentamos en el comedor, con las manos entrelazadas, mientras Carlos recorría los pasillos gruñendo y murmurando amenazas. «Esto no se va a quedar así, todo será mío». Pero algo en el aire nos decía lo contrario. Por primera vez sentí que podíamos enfrentarlo. Esa noche estábamos en la sala discutiendo todos, Carlos reclamando lo que le pertenecía según él, Camila diciéndole que las cosas no eran así. El miedo cambió de bando. La balanza empezaba a inclinarse. No sabíamos cómo terminaría todo, pero por primera vez sentí que no estábamos completamente indefensas. La herencia no era solo un testamento de bienes, sino una prueba de quién estaba dispuesto a respetar lo que no podía arrebatarse por la fuerza. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de Carlos moviéndose por los pasillos, como si ya no fuera del todo humano. Las paredes crujían a cada paso que daba y el aire estaba cargado. A la madrugada, escuché un golpe seco en el piso superior, seguido de un murmullo que no lograba entender del todo. Carlos estaba buscando los papeles del tío, los documentos, las cartas y los objetos de valor que él quería controlar. Obviamente, antes ya había revisado la casa, pero estaban buscando en lugares que tal vez mi tío tenía oculto, en paredes, en el piso. Estaba totalmente loco, enceguecido por su ambición. Subí las escaleras despacio y entonces lo vi allí en la habitación, escarbando las paredes, el piso. Carlos. Pero él no me contestó. Mientras escarbaba toda la habitación, dio un paso atrás y fue entonces que lo vi, una sombra proyectada en la pared, imponente, como si el tiempo y la muerte se hubieran aliado para detenerlo. «No puede ser», gritó Carlos. «No hice nada». Yo no podía reaccionar. La presencia era palpable, intensa, y toda la habitación parecía moverse a su alrededor. Los libros cayeron, los papeles volaron. En ese instante, a Carlos se le cayó algo.
un pequeño cuaderno. Lo recogí y en él tenía notas y fechas que revelaban la verdad. Había estado manipulando las medicinas del tío, dejando algunas dosis fuera de lugar, asegurándose de que su muerte pareciera natural. Ay, lo entendí todo. Cayó de rodillas, murmurando su culpa, incapaz de defenderse. Lo hice, pero no quería. Solo quería la casa. No podía creerlo. La ambición de mi hermano lo había llevado a esto. Y sin embargo, mientras me acercaba lentamente, sentía algo más. No era solo su culpa, sino un juicio que iba más allá. La policía llegó. Le mostré el cuaderno y expliqué lo que había pasado. No hubo duda. Carlos fue arrestado por la muerte de nuestro tío. Él lo confesó todo y aparte de la libreta, todo estaba escrito allí. Verlo esposado y abatido me dolió más de lo que imaginé. No podía llorar ni gritar, ni siquiera enojarme. La ambición lo había destruido y la herencia que tanto ansiaba nunca le perteneció, ni le iba a pertenecer. Camila y yo heredamos la casa, pero era un sentimiento tan extraño. El alivio se mezclaba con una tristeza profunda. Cada habitación, cada objeto, cada sombra parecía recordarnos que el precio de la ambición era demasiado alto. El tío Juan, aunque muerto, seguía presente. Su espíritu se manifestaba a veces en los pasillos, en susurros, en objetos que se movían solos. Dormir nunca volvió a ser igual. Nos vigilaba y nosotras aprendimos a vivir con su presencia. Cada vez que pasábamos frente a la habitación del tío Juan, sentíamos una mezcla de respeto y miedo, como si él nos recordara que la justicia puede tardar, pero llega de forma que los vivos no siempre comprenden.